Busquen sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del verso 2 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 3. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, y en esta carta, después de no haber escuchado de ellos por mucho tiempo, del momento que los llevó a los caminos del Señor, ahora reciben noticias de parte de Timoteo de que la iglesia que él había dejado, y que en cierta manera ellos se sentían que Pablo los había abandonado, todavía después de tiempos y momentos de persecución y de pruebas, todavía estaban de pie, firmes en el Señor. No se habían dado por vencido. Y Pablo dice: le damos gracias a Dios por ustedes siempre cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pero escuche bien esto: los recordamos, diga conmigo, recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera ponerle como tema a nuestra plática en este día: deja que tu fe hable. Mírate a donde alguien y dile: deja que tu fe hable. Ahora mírate donde otra persona y díselo como que desayunó. Dile: deja que tu fe hable. Cállate la boca y deja que sea tu fe la que hable de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Porque dice la palabra: por tus frutos los conoceréis. Deja que tu fe hable. La palabra del Señor está bendecida. En esta nación hace un tiempo se hizo una encuesta y se le preguntó a la mayoría de la gente si ellos creían en Dios, y el 95% de las personas contestaron que sí. Pero luego le preguntaron que si su creencia en Dios afectaba de alguna manera su política o sus negocios, y solamente el 54% dijo que sí. O sea, sus creencias no estaban dirigiendo su fe. Por lo que la encuesta enseña, la fe de estas personas no estaba activada en las obras. Y cuando miramos la palabra, entendemos que la fe es acción. La fe es acción.
La fe sin obras, dice la palabra, está muerta. La fe debe de cubrir todo lo que tiene que ver con las experiencias y los encuentros de la vida. Lamentablemente, hay personas que viven vidas que no reflejan lo que ellos creen. Lamentablemente, hay personas que viven una vida que no refleja de ninguna manera lo que ellos creen ni lo que dice la palabra. Y la fe de algunas personas en algunos no tiene ningún efecto en sus vidas, en sus hogares, en sus relaciones, ni en sus negocios. No tiene que ver nada. Yo he escuchado personas decir: negocio es negocio y las cosas de Dios son de Dios. Pero cuando uno es un creyente y le sirve a Dios, todo le pertenece a Él. Y nuestra vida en todos los lugares, sea negocio, sea iglesia, sea casa o sea escuela, debe de reflejar lo que nosotros creemos. Diga conmigo: todo en nuestra vida debe de reflejar lo que creemos. Ahora todos vamos a decirlos. Mi vida debe de reflejar mis creencias. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Ahora, algunas personas viven una fe en la cual no aplican la palabra de Dios a su vida, porque creen que el aplicarlo a su vida o lo que hacen en realidad no importa. Creen que el aplicar la palabra de Dios a su vida en realidad no tiene ningún efecto en ninguna área. Viven vidas en la cual tienen ideales, creencias, dicen que tienen fe, pero cuando miramos la vida no refleja ninguna de esas creencias. Y en una canción, creo que hace un tiempo atrás, si lo fuéramos a interpretar a estos tiempos, diríamos que estas personas son buchipluma nada más. Eso eres tú, buchipluma nada más. Porque hablan mucho. Hablan mucho. Yo sé que aquí no hay ninguno, estoy hablando de otros en otras iglesias. Pero algunos en otras iglesias hablan mucho, pero su vida no refleja sus creencias ni lo que la palabra de Dios dice. Y estoy convencido que Dios en este tiempo está buscando a aquellos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Personas que realmente reflejan lo que la palabra dice, no solamente con sus palabras, sino con su vida entera. Y a eso es que Dios nos llama. Pero entiendo que hay personas que han llegado a pensar que no importa lo que hagan, no tendrá ningún efecto en su propia vida o en la vida de otros. Hay personas que se sienten abandonadas, olvidadas, y se sienten como que nadie les presta atención. Se sienten como que son invisibles y se sienten como que ellos no le importan a nadie. Y nosotros en nuestra vida podemos vivir de acuerdo a nuestra fe, dependiendo en cuál sea nuestra perspectiva acerca de quiénes nosotros somos y el efecto que tenemos con lo que hacemos. ¿Están aquí? Nosotros viviremos nuestra fe de acuerdo a la perspectiva y a las creencias que tengamos de lo que pensamos que somos y lo que nuestras acciones son capaces de hacer donde quiera que Dios nos ponga. Yo quiero que tú entiendas hoy que aunque tú te sientas como que nadie te presta atención, como
aunque tú te sientas como que tú eres invisible para otros, aunque tú te sientas como que nadie te presta atención o te mira o le importa lo que tú haces, quiero que entiendas hoy, todas tus acciones son importantes y tienen un efecto en aquellos a tu alrededor. Pablo le está escribiendo a una iglesia que se sentía a sí mismo abandonada, en medio de persecución. Pablo le había predicado el evangelio, se los había ganado para el Señor, pero por la persecución tan fuerte que había allí en ese lugar, Pablo tuvo que salir huyendo para poder preservar su vida. Y en los comienzos de estos creyentes bebés espirituales, quedan abandonados sin ningún padre espiritual, sin ninguna dirección. Y usted se imagina que en medio de persecución, en medio de luchas y tentaciones, ellos no tenían una Biblia a la cual ir para buscar la respuesta. Ellos no tenían los salmos para abrirlos y decir, aquí nosotros, esto es lo que Dios nos habla. La palabra se escuchaba en las sinagogas. Nadie tenía una copia personal, a menos que fuera muy rico. ¿Entiende esto? Y este movimiento de creyentes cristianos, llamados cristianos, ahora que se basaba en una nueva creencia de que Jesucristo era el Señor, se encuentran solos, abandonados. Y Pablo, en su preocupación como padre espiritual, sin poder haberlos llevado por el proceso de crecimiento espiritual, envía a Timoteo para investigar después de un tiempo cómo están ellos, qué está pasando con aquellos que me gané para el Señor. Y Pablo, me imagino ansioso, loco por entender, saber si todavía esta iglesia sigue firme, parada, sirviéndole al Señor. Espera ansiosamente la respuesta de Timoteo. Y Tesalonicenses nos cuenta, primera de Tesalonicenses, en lo que Pablo le dice, de que Timoteo regresa a Pablo y le trae buenas noticias. Las buenas noticias que Timoteo le trae a Pablo es que la iglesia que comenzaste todavía está de pie. Y los creyentes, aunque están pasando por persecución, todavía siguen firmes en lo que se le había enseñado. Y no se han dado por vencido. Y por eso Pablo, comenzando la carta ahora, le dice algo muy importante. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dice después de un tiempo de no haber sabido nada de ellos. ¿Usted sabe lo que Pablo le dice? Los recordamos. ¿Tú sabes por qué los recordó? Por su manera de vivir su fe. Los recordó por su manera de vivir su fe. Y yo quiero que usted pueda ver conmigo lo que yo creo que podemos aprender de esta carta y de esta introducción. Pablo, podemos ver que se enfoca sobre todo lo que pudiera haberse enfocado en la vida de esta iglesia. Se enfoca en su manera de vivir. Porque aparentemente la manera en que la iglesia vivió su fe a través de persecución y pruebas y luchas y tentación fue una motivación suficiente para dejar una impresión y una marca poderosa en el corazón de Pablo, a tal punto que Pablo dice: lo recuerdo por eso. Lo recuerdo por su obra, los recuerdo por su labor y los recuerdo por su perseverancia. Y yo quisiera someterles a ustedes en este día
de que podemos aprender aquí, en lo que vemos que Pablo le escribe a ellos, que lo que nosotros hacemos por Dios y cómo lo hacemos tiene la capacidad de tener un impacto duradero en la vida de otros. Voy a repetir eso otra vez, porque creo que es lo que podemos aprender aquí. Podemos aprender de que lo que nosotros hacemos en nuestra vida para Dios y cómo lo hacemos puede tener un impacto duradero en la vida de aquellos a nuestro alrededor. En otras palabras, te vine a decir hoy que tu vida no es casualidad, que Dios te creó con un propósito, que Dios te ha colocado donde tú estás porque Él quiere hacer algo contigo que es importante. Y por lo tanto debes de entender de que todas tus acciones, todo lo que tú hagas, tiene la capacidad de tener un impacto poderoso en aquellos que están a tu alrededor. Puede ser un impacto positivo o negativo. Tú escoges qué tipo de impacto tú tendrás. Cuando miramos esto, tenemos que ver que lo primero entonces que tenemos que hacer o entender, si queremos tener un impacto en la vida de las personas a nuestro alrededor, tenemos que entender que lo que yo hago para Dios es importante. Si yo quiero tener un impacto en mi vida y en la vida de aquellos a mi alrededor a través de la manera que yo vivo para el Señor, debo de entender, número uno, que lo que yo hago es importante. Vírate donde alguien y dile: lo que tú haces para Dios es importante. Yes it is. Yes it is. Y yo no sé si aquí hay personas que dicen: yo quisiera vivir una vida que sea de impacto a otros. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que diga: yo quiero vivir una vida que sea de impacto a otros. Yo no quiero pasar por esta vida simplemente haciendo cosas por hacerlas. Yo no quiero pasar por esta vida sin tener un norte, sin tener un propósito, sin tener un deseo, una pasión por algo a lo que Dios me ha llamado. Yo quiero con mi vida, con mis acciones y con todo lo que soy, poder tener un impacto en todos aquellos que se encuentren en mi entorno. Hoy quiero que entienda: Dios te ha llamado para eso, para que tengas un impacto poderoso en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu ciudad. Dios quiere que tu vida sea significativa. Diga conmigo: por lo tanto, si quiero tener un impacto, tengo que entender que todo lo que yo hago para Dios es importante. Pablo dijo esto: siempre le damos gracias a Dios por ustedes y los mencionamos en nuestras oraciones. La memoria, en otras palabras, de Pablo todavía estaba fresca en lo que había dejado, en la obra que había logrado con los tesalonicenses en el comienzo. Y ahora con el reporte de Timoteo, él recibe un reporte que lo motiva a él a dar gracias a Dios y a mencionarlo siempre en su oración. En 1 Timoteo 3, del 2 al 5, dice de esta manera para que entendamos por qué todo lo que hacemos es importante para Dios. Dice en 1 Timoteo 3, 2 al 5, dice que por eso verso 5 nada más le voy a leer: cuando ya no pude soportarlo más, Pablo hablando, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo dice: cuando ya no pude soportar más el no saber qué estaba pasando con ustedes, envié a Timoteo para que investigara
cómo ustedes estaban en su fe. Y cuando Timoteo regresa con el buen reporte, Pablo se alegra porque ahora entiende que el trabajo y el sacrificio que él hizo en el comienzo para poder ganárselos para el Señor no fue en vano. ¿Entiende esto? Usted a lo mejor está ahí y dice, ¿y por qué es importante? Todo lo que yo haga es importante. ¿Por qué es importante? Lo primero que vemos y podemos entender por eso es que lo que nosotros hacemos es importante, porque hubo una persona en un momento que se interesó por nosotros, que sacrificó por nosotros, que pagó el precio por nosotros. Y cuando pagó el precio por nosotros y sacrificó por nosotros, lo hizo para que tú y yo pudiéramos obtener la vida eterna en Jesucristo. Nos guiaron hacia la verdad. Nos llevaron al evangelio del Señor. Y yo digo esto, yo creo que es importante el poder recordar esas cosas cuando estamos pasando por persecuciones, problemas y tribulaciones. Es importante cuando tú y yo estemos pasando por momentos duros en la vida y queremos tirar la toalla. Es importante volver a recordar que en algún momento hubo alguien que pagó el precio por ti y por mí. Alguien que se interesó tanto que estuvo dispuesto a poner su vida en la línea para que tú pudieras recibir la bendición que viene con la salvación. Yo le doy gracias a Dios porque tuve una madre y una abuela que sacrificaron mucho, que doblaron rodillas, aun cuando yo estaba rebelde y no quería saber de Dios. Ellas derramaron lágrimas en la presencia del Señor para que un día yo pudiera servirle a Dios. Y ahora que yo sé eso, cuando paso por momentos difíciles en mi vida, yo siempre recuerdo los sacrificios de ellas. Yo recuerdo los sacrificios de mi padre. Cuando la tentación llega a mi vida y el enemigo llega para tumbar la puerta. Yo sé, yo estoy hablando de mí nada más, a ustedes no les pasa eso. Cuando la tentación llega a la vida para tumbar la puerta y hacerte caer, usted sabe que es difícil. Las rodillas le tiemblan a uno. Y uno en momentos duros lo que quiere hacer es tirar la toalla y decir ya no puedo más. Pero usted sabe lo que yo he aprendido a hacer en esos momentos, que me ha ayudado a sostenerme en los momentos de tentación y luchas y dificultades en mi vida. Me pongo a pensar en todo lo que sacrificaron los que vinieron antes de mí, lo que sembraron y el precio que pagaron. Y cuando yo digo, papi pagó un precio muy alto para que yo pudiera estar donde estoy, yo digo, yo no puedo tirar la toalla, no me puedo dar por vencido, sin nada más ni nada menos, porque lo que quiero es honrarlo a Él. Seguiré peleando, seguiré luchando, porque yo también quiero pagar el precio para mis hijos y las próximas generaciones. Mírate donde alguien y dile, todo lo que tú haces es importante. Todo lo que tú haces es importante. No seas mal agradecido. No seas un ingrato con aquellos que te han ayudado a llegar donde estás. Aprende, recuerda en los momentos difíciles de tu vida, de tentación, cuando ya tú no quieres seguir hacia adelante, recuerda su sacrificio. Y sin nada más ni nada menos, tú vas a luchar y vas a pelear para poder mantener esa persona en honra. Hazlo de esa manera. Pero también déjeme decirles algo hoy, que nosotros en la vida tenemos que entender, si queremos dejar un impacto en nuestras próximas generaciones, si queremos tener un impacto en nuestro entorno, y con todo lo que hagamos tenemos que entender de que todo lo que hacemos es importante, no solamente porque otros sacrificaron para nosotros y debemos de honrarlos a ellos con nuestras vidas y nuestras acciones, pero también entienda esto, todas nuestras decisiones individuales tienen un efecto corporativo, porque pertenecemos a una comunidad.
tú no eres un llanero solitario. ¿Entiendes esto? Tú no eres un llanero solitario. Tú perteneces a una familia espiritual, a una comunidad cristiana, en la cual, aunque tú pienses que seas el mínimo en la iglesia o dentro de la comunidad que nadie mira, quiero que entiendas que todas tus acciones tienen un efecto corporativo. No lo pensabas y a lo mejor no lo sabías, pero tus acciones tienen un efecto corporativo. Hace años atrás, mi padre se plantó una iglesia en Bonao, Santo Domingo. Años atrás Dios le dio una visión a este hombre de Dios. Y mi padre tenía un corazón increíble para las misiones. Y en ese tiempo Dios lo comenzó a movilizar, a ir a las naciones y a plantar iglesias. Y me acuerdo que yo no pude ir a ese viaje. Yo era pequeño para ese tiempo. Pero me acuerdo que cuando fueron a Santo Domingo, el lugar que escogieron para construir la iglesia era un lugar que no había nada. Pero en ese lugar Dios le indicó: ahí va la iglesia, porque aquí levantaré una nación para mí. Y mi padre, en obediencia al Señor, planta una iglesia y construye un edificio. Y esa iglesita pequeña hace años atrás comenzó con unos pocos. No había luz, no había pozo para agua, no había electricidad, no había nada en ese lugar. No habían muchas casas, sí habían algunas pocas. Pero a la medida que el evangelio se estableció y comenzó a desarrollarse, después de haberla plantado y haberse regresado para los Estados Unidos, nos quedamos en el aire de qué era lo que había seguido sucediendo y qué estaba pasando con los creyentes allí en Bonao. Hace como 1 año, 2 años atrás, decidimos volver a retomar la iglesia y decir: vamos a investigar qué está pasando allá. Cuando regresamos, nos encontramos con que hay una ciudad desarrollada completamente, con agua, luz y todo lo demás, y una iglesia que está creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Y cuando yo vi eso y fui a Bonao hace algún tiempo atrás, vi lo que Dios estaba haciendo. Me enteré de que los pastores que estaban dirigiendo la obra ahora eran niños cuando primero se estableció. Se criaron allí, se discipularon en ese lugar y ahora son los que dirigen la iglesia y pastorean en Bonao Tabernáculo Internacional. Yo quiero que usted entienda esto para que vea lo que Pablo está diciendo: que nuestras acciones y todo lo que hacemos puede tener un impacto duradero en la vida de otros, aunque tú y yo no lo podamos ver. Aun cuando ya hemos sembrado la semilla, hemos predicado la palabra, hemos hecho la obra y le hemos dado la espalda y no hemos ido, esa semilla que se sembró en un momento todavía está trabajando, porque dice en la palabra que el que da el crecimiento es Dios, no es el hombre. Por lo tanto, hoy yo tengo que entender que Dios me llama a caminar en obediencia en su palabra y a entender que mis acciones son importantes en todo lo que hago, porque eso está teniendo un efecto en otros a mi alrededor, aunque yo no lo pueda entender. Mis acciones tienen un efecto en todos aquellos a mi alrededor. Diga conmigo: lo que yo hago para el Señor es importante. Pero déjeme llevarlos un poquito más allá. ¿Me permiten? ¿Están aquí todavía? Déjeme llevarlos un poco más allá. Pablo los recuerda a ellos. Dice: por su obra producida por fe, por su labor en amor, pero también por su perseverancia o constancia inspirada por su esperanza en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo recuerda. Pero escuche bien,
Lo recuerda por su obra, su labor y su constancia. Diga conmigo, obra, labor, constancia. Diga conmigo otra vez, obra, labor, constancia. Dígalo una vez más, obra, labor, constancia. Su manera de vivir es recordada. Pero llevándolo un poco más allá, no es solamente su labor, su obra y su constancia que Pablo recuerda. No es solamente su obra, labor y constancia que Pablo recuerda. Pablo lo recuerda por causa de eso, pero porque está hecho por medio de otro factor. La obra que es producida por fe. Eso es lo que Pablo recuerda. Su obra producida por fe. Lo recuerda por su trabajo motivado por amor y la constancia sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo. En otras palabras, entienda dónde lo voy a llevar ahora. Es importante, todo lo que hacemos es importante para Dios y tiene un efecto y puede tener un impacto en la vida de aquellos a nuestro alrededor. Pero si queremos tener un impacto duradero, verdadero, en la vida de aquellos a nuestro alrededor, tenemos que entender que no es solamente nuestras acciones, sino el por qué hacemos lo que hacemos. La obra, dice Pablo, producida por fe. La labor motivada por amor y la constancia sostenida por esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Qué le quiero decir? Que entienda esto, que aunque lo que hacemos es importante para Dios, más importante es el por qué hacemos lo que hacemos. Vírate a donde alguien y dile: tu motivación, tu corazón en el por qué haces lo que haces es lo más importante. Eso es lo más importante. En 1 de Samuel 15 vemos que Saúl fue a la guerra y recibió una orden de Samuel que tenía que matar a todos los que encontrara. Y dice en la palabra que Samuel lo confronta porque no obedeció la palabra del Señor a la letra. Pero Saúl responde y le dice a Samuel: yo sí he obedecido al Señor. Saúl insistió: y he cumplido la misión que él me encomendó. Dijo: traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Saúl, cuando es confrontado por no haber obedecido a la palabra del Señor en su totalidad, ahora responde con una excusa. Entienda bien, para que pueda ver por qué es más importante no solamente lo que hacemos, sino el por qué hacemos lo que hacemos. A Dios ve el corazón, Dios no ve el exterior como los hombres. Tú puedes engañar a muchas personas con tus acciones, pero no puedes engañar a Dios. Dios ve el corazón. Tú puedes estar en la iglesia y levantar las manos y tener los ojos cerrados y todo el mundo te ve y dice: wow, qué tremendo adorador, pero por dentro tú estás pensando en el pollo que se está cocinando en la casa. Podemos engañar a la gente con nuestras acciones. Podemos engañar a la gente con lo que hacemos, pero a Dios no lo podemos engañar porque Dios ve el corazón. Entonces, Saúl aquí se trata de esquivar de su responsabilidad de haber obedecido a Dios como Dios lo mandó. Pero ahora Samuel le contesta y le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué es más importante? Porque Saúl, su excusa fue: yo no maté a todo porque quise traer sacrificios para ofrecerle a Dios. Señor, tú sabes mi corazón. Y Dios dice: excuse me,
Yo veo el corazón. Tú puedes engañar a los hombres, pero no engañas a Dios. Y escucha bien, y ahora Samuel dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. El obedecer vale más que ofrecer sacrificios. En otras palabras, Samuel le estaba diciendo que la obediencia es más importante que el resultado. Déjame decirlo por acá. La obediencia es más importante que el resultado. A veces tú y yo solamente estamos interesados en el resultado, en lo que producimos, que todo el mundo vea lo que se está haciendo. Pero Dios dice: yo no veo nada de eso. Lo más importante no es el show de afuera, ni lo que estás haciendo por fuera, porque Dios no se engaña por apariencia. Es lo que está en el corazón. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Y eso se prueba con el tiempo. Por eso Pablo dijo: yo recuerdo de ustedes su obra que viene de la fe, su labor que viene del amor, y su constancia que viene de la esperanza en el Señor Jesucristo. No fue que cayeron de paracaídas. Hello, aquí estamos. Mírennos a nosotros por el show. No. ¿Tú sabes qué? Perseveraron a través de la persecución. No huyeron ni tiraron la toalla cuando lo pudieron haber hecho. Pero en medio del fuego, en medio del horno, se mantuvieron firmes y le fueron fiel al Señor. Y sus acciones y su vida, por prevalecer en medio de la persecución, fue suficiente motivación para dejar un impacto en el corazón de Pablo, de Timoteo también. Por eso Pablo dice: lo recuerdo en su obra por fe, su labor en amor y su constancia en la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Yo no sé a quién yo le he venido a hablar en este día, pero te he venido a decir que tus acciones tienen un impacto en la vida de aquellos a tu alrededor. Y hoy Dios te quiere levantar para que tú puedas ser de impacto a otros, de positivo y no negativo. Hoy Dios está buscando a aquellos que digan presente: yo quiero ser de esa generación que va a servirle a Dios, que va a hacer obra para Dios, que va a laborar en el amor, pero va a perseverar y ser constante aún a través de la persecución. Porque eso habla más que cualquier otra cosa. Eso habla más que cualquier otra cosa. Constancia, obra, labor. ¿Por qué? Tú haces lo que haces, será lo que dejará el impacto más grande en la vida de aquellos a tu alrededor. Usted sabe que hay muchos cantantes que cantan bien, pero usted sabe que hay algunos que sobresalen y nosotros los escuchamos, y cuando los escuchamos nos llenamos de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque cuando los escuchamos decimos: ese canta diferente, ese adora diferente. Hay una pasión en ese que es diferente. Muchos cantan, pero son pocos los que cantan de manera diferente. Por lo tanto, entienda esto: no es lo que tú hagas, porque muchos laboran, muchos trabajan, muchos persisten. Es el por qué y el cómo haces lo que haces que dejará un impacto en la vida de otros. Hay muchos balonceristas en la NBA que juegan bien, pero son pocos los que son estrellas. Y son estrellas porque lo que hacen, lo hacen de manera diferente, con convicción, de corazón, con pasión. Y esa pasión prevalece y perdura
a través de los años, del tiempo y aún la persecución. Póngase de pie en este día. Escucha bien. Deja que la fe, el amor y la esperanza sea lo que te impulse a ti en tus acciones para vivir tu vida y dejar un impacto en aquellos a tu alrededor. Que en este día tú puedas decir: Señor, aquí estoy. Me presento delante de ti, Padre. Tú que lo ves todo y lo sabes todo, para que tú hagas como tú quieras en mí y conmigo. Pero Señor, sobre todo dame nuevas fuerzas hoy. Levántame. Lléname de ese gozo de nuevo, para que yo pueda servirte a ti de corazón y hacer lo que hago motivado por fe, por esperanza y por amor. Que todo lo que hagamos lo podamos hacer para tu gloria y tu honra. Que no sea para que la gente vea, sino para que tú, Señor, te agrades con nuestro servicio a ti. Señor, glorifícate en este día en tu pueblo. Que puedan entender hoy, que podamos entender que todo lo que hacemos es importante para ti, pero más importante es el por qué lo hacemos. Porque la razón, la motivación por el cual hacemos lo que hacemos es lo que verdaderamente dejará un impacto en aquellos a nuestro alrededor. Dejará un impacto en la vida de tus hijos. Dejará un impacto en la vida de tu esposo o esposa. Dejará un impacto en la vida de tus amigos. Dejará un impacto en la vida de tus familiares espirituales. Dejará un impacto en la vida de aquellos que entrarán en contacto contigo. Tu vida, tu fe hablará por ti. Que no seas tú, que sea tu fe que hable. Persevera. Por eso hoy te he venido a decir: mi hermano, pelea. Aunque te quieras dar por vencido hoy, levántate. Aunque te sientas que ya no tienes fuerza, levántate otra vez. Recobra ánimo en este día. Entiende de que todo lo que tú haces tiene un impacto en la vida de otros a tu alrededor. No te des por vencido. Sigue peleando, sigue luchando, sigue perseverando y permanece firme. Porque al final hay una recompensa, hay una bendición. Hay otros que dependen de ti, que están mirando, observando. Tú eres ejemplo y Dios te quiere usar hoy para que tú seas de impacto en esta vida. Dios te quiere levantar hoy para que tú seas un modelo que dejará una huella, una marca en la vida de aquellos a tu alrededor. Dios dice: yo te creé para que fuera, con un propósito, para que tuvieras impacto. ¿Entiende eso hoy? Tú eres especial, mi hermano. Tú eres especial, mi hermana. Tú puedes tener un impacto. Aunque pienses que nadie te conoce, aunque nadie sepa dónde tú vives, aunque no seas famoso, aunque no tengas títulos, tú puedes tener un impacto en la vida de aquellos a tu alrededor. Lo único que tienes que hacer es entregarte completamente, servirle de todo corazón y entender que todo lo que tú hagas y el por qué lo haces es importante en el reino. Sé fiel. Sé fiel. Prevalece. Perdura. En el nombre de Jesús.
Si Dios te ha hablado a ti hoy, si ese eres tú, si Dios te ha hablado, si tú llegaste a este lugar listo para tirar la toalla, si tú llegaste a este lugar pensando que tu vida no significaba nada, a lo mejor llegaste a este lugar pensando a nadie le importa lo que yo haga, pero hoy yo entiendo que esto no es casualidad, que yo nací con un propósito, que Dios me tiene aquí con un propósito y que todo lo que yo haga puede tener un impacto en la vida de otros. Y yo quiero levantarme para ser usado por Dios como ejemplo, para poder dejar una marca, una huella, un legado en la vida de aquellos a mi alrededor. Hoy yo entiendo y quiero dar ese paso de fe para que Dios me use a mí como Él quiera. Cuando yo cuente hasta 3, yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde está. Si ese eres tú, si Dios te ha hablado hoy, si tú crees que Dios te ha creado, te ha levantado, te ha colocado en este lugar para hacer un impacto, cuando cuente hasta 3, yo quiero que tú levantes tu mano. 1, 2, 3, levanta tu mano ahí donde está. Yo declaro que West Palm Beach no será igual. Yo declaro que Tabernáculo Internacional no será igual. Yo declaro que Dios levanta una generación nueva con un corazón diferente, con un corazón que no está motivado por el orgullo, no está motivado por agendas escondidas, sino que está motivado por simplemente querer servirle a Dios y entregarse a Él completamente, para poder ver otras vidas cambiadas y transformadas para la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Señor, toda la gloria en todo lo que haga es para ti, Señor, no es del hombre. Y hoy te exaltamos, te levantamos a ti. Nuestra esperanza no está en los hombres, está en Jesucristo, nuestro Señor, el que nos levanta y por su gracia nos sostiene. Hoy, Señor, te entregamos nuestra vida.